Renunciaron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena al Ministerio Público. La causa, dijeron no estar de acuerdo con la suspensión condicional del procedimiento en contra de Iván Moreira en el caso Penta. Muchos lloran, muchos se angustian ante la salida de Gajardo y Norambuena. Yo no lloro ni me angustio. Esta no es más que una manifestación de la putrefacción que afecta al Ministerio Público. El Ministerio Público, partamos del comienzo, se inició mal. Partió en medio del cuoteo político, porque cuando se formó el Ministerio Público, inmediatamente los políticos tomaron control de él y lo cuotearon políticamente, con muchos fiscales que permanecen hasta hoy. Formados muchos de ellos, además, en pésimas universidades, por lo que es normal que cuando se enfrentan en juicios con abogados importantes que han estudiado en universidades serias, simplemente pierden. Esto es un asunto que se conoce en los tribunales. Un dato, el fiscal Manuel Guerra estudió en una universidad que ya no existe. El Ministerio Público administra cerca de 154.000 millones de pesos. Nadie lo fiscaliza. Lo voy a repetir, nadie lo fiscaliza. Cuando adulteraron los datos para lograr bonos por cumplimiento de metas, no habían cumplido las metas, adulteraron los datos internamente. Yo no escuché a ningún fiscal manifestar su preocupación por la corrupción al interior del Ministerio Público. Recuerdo que en 5 meses de iniciada la investigación, el fiscal no había dado ninguna orden para investigar a alguna policía. Simplemente no había hecho prácticamente diligencias. Y pese a la corrupción grotesca, usted sabe que igual se pagaron los bonos. Un organismo que tolera la corrupción en su interior difícilmente va a investigar la corrupción en otros. Últimamente han sucedido otros casos gravísimos. Existe en el Ministerio Público la instrucción de cerrar rápidamente las investigaciones por los delitos menos complejos para dar prioridad a investigar los delitos más complejos. ¿Sabe usted lo que hicieron en la Fiscalía de Copiapó? Recalificaban los delitos. Delitos complejos, entonces estaban en un escritorio y los recalificaban, de manera de cerrarlos rápidamente y cumplir con las metas. Le voy a dar un ejemplo. Robaban en un local comercial, rompían los vidrios, se llevaban todo, robaban en un local comercial. Lo que en un principio era un robo en lugar no habitado, porque lo habían robado durante la noche, se transformaba en daño. Y el daño no es un delito grave y por lo tanto lo cerraron y servía para cumplir la meta. Esto fue una política. Eso es corrupción. ¿Sabe usted lo que hay? Y naturalmente que no recuerdo a ningún fiscal preocupado por estos hechos. ¿Sabe usted lo que está ocurriendo con los vehículos robados en portonazos? ¿Sabe usted lo que ocurre? Que cuando casualmente encuentran el vehículo que han robado en un portonazo, resulta que no es robo con intimidación, porque normalmente los portonazos son con armas. Simplemente es receptación. ¿Y por qué? Porque el señor que va en el auto dice, no, yo lo tomé. ¿Pero cómo lo tomó? ¿Usted lo robó? ¿Hubo un portonazo? No, ¿pero a quién se lo pasó? No sé, alguien me lo pasó. Entonces receptación, o sea, recibir algo que a otro robó. Un delito menor, con penas menores, no investigan nada y cumplen con la meta. Por eso está corrompida, está podrida la Fiscalía. Y yo no escucho a los fiscales hablar de estos temas. Alejandro Guillé, cuando era candidato a la presidencia, denunció que en 9 de cada 10 delitos está instalada la impunidad. 9 de cada 10. En el primer semestre del año pasado, del año 2017, ingresaron 645.000 denuncias. Y en 650.000, porque hay algunas denuncias en que hay más de un involucrado, no hubo esclarecimiento ni sanción. O sea, simplemente lo que hay es impunidad. Antes de que se nombrara al fiscal nacional, Jorge Abbott, cuando era candidato, se reunió secretamente con políticos. ¿Hay una instancia formal para que el candidato se reúna con los políticos que en el Senado? No, pero aquí se reunió secretamente con políticos. No sabemos qué ofreció, no sabemos qué conversó, no sabemos qué seguridades dio, pero hubo una reunión, por ejemplo, con Guido Girardi, en la casa de Girardi, donde estaba el abogado Ciro Colombara, quien en ese momento era asesor de Marco Enríquez Ominami, que estaba investigado justamente por el financiamiento ilegal de la política.
Y ahí participó también un personaje que pulula los tribunales, apodado el Pingüino. Yo no escuché a ningún fiscal manifestar su preocupación por estos acuerdos secretos de un candidato que posteriormente se transformó en fiscal con políticos. Tampoco he escuchado algo sobre los estruendosos fracasos de la Fiscalía. Por ejemplo, en el caso de Viviana Heger. Por ejemplo, el caso evidente en la investigación del lucro en las universidades. Y por ley las universidades no pueden lucrar, y todos sabemos que lucraron. El fracaso es total. Tampoco cuando en el caso ADN Nutricom, donde murieron personas, quisieron ir a un juicio abreviado. Y lo otro, el caso Tsunami, donde la falta de aviso del tsunami provocó la muerte de muchísimos chilenos y no se llegó a ningún responsable, porque además aquí intervino la política. Vaya fiscalía todo esto. No escucho a los fiscales hablar de ninguno de estos casos. Tampoco de los continuos ataques incendiarios en la Araucanía, donde no se encuentra ningún responsable. Hay casos en que sí ha habido éxitos. Por ejemplo, el del fiscal Raúl Guzmán, lo recalco, que logró condenas en el caso de los atentados con bombas en el subcentro Escuela Militar del Metro. Pero vamos al caso Soquimich. El caso Soquimich partió mal desde el comienzo. Y ahí estaba Carlos Gajardo. ¿Y por qué partió mal desde el comienzo? Porque jamás se investigó lo que había que investigar. ¿Cuál es el problema del caso Soquimich? ¿Cuál es el asunto central? Que Soquimich durante 20 años financió a políticos. Y la pregunta clave que se haría usted y yo es ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué? Si no son buenos samaritanos. Jamás se investigó eso. Jamás se investigó qué es lo que recibió Soquimich a cambio. O sea, jamás se investigó el delito de cohecho. Se investigaba por el lado, una arista tributaria. Es posible que pueda haber concurso de delitos, 2 delitos, pero lo principal era investigar el cohecho. No lo hicieron. Yo no sé si por flojera, por falta de conocimiento, no tengo idea por qué. Pero es evidente que no se investigó lo que había que investigar por parte de Carlos Gajardo. Y fíjense que en el caso Soquimich hemos terminado con algo que es impresentable, en que el único responsable es el gerente general, Contese. O sea, el dueño de la empresa, el empleador de Contese, el dueño de la plata que se repartía nunca ha sido investigado. Yo me pregunto por qué a Julio Ponce Lerú no lo tocan ni con un pétalo de una rosa. Tampoco se investigó a su asesor, Enrique Correa, ni a toda su camarilla. No vengan ahora a rasgar vestiduras. Recuerdo que hace algún tiempo, más de 2 años, en algún momento la Fiscalía le dio 48 horas de plazo al Servicio de Impuestos Internos para que entregara todos los documentos de las empresas que habían financiado ilegalmente la política. No pasó nada porque fue una simple bravata. A eso nos tiene acostumbrados muchas veces el Ministerio Público, a bravatas. Y a propósito de financiamiento ilegal de la política, el grupo Luxic, el grupo más poderoso del país, tuvo a sueldo durante 15 años a un destacado militante del PPD, a Jorge Insunza, que se transformó incluso en ministro, que fue diputado, y ese es un grupo minero, que participó en la Comisión de Minería. El Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de él por cohecho. ¿Quién investigó esto? Carlos Gajardo. ¿Lo formalizó a Insunza alguna vez? Nunca. Es un dato para tener presente. En el caso de Iván Moreira, cuando nosotros dijimos Radio Bio Bio que cuando se autorizó, se acogió la solicitud de formalización, esta fue una victoria pírrica del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque simplemente la obtuvieron por un voto y el estándar probatorio de una formalización es muy inferior al estándar que se requiere para una condena. Es evidente que el Ministerio Público iba a perder en un juicio. Iba a perder porque han hecho mal el trabajo, porque no han investigado lo que hay que investigar. Y a propósito del caso Soquimich, recordemos que Soquimich como empresa está siendo investigada por el fiscal Pablo Gómez. Pero resulta que Pablo Gómez pidió al mayor corruptor de la política chilena durante 20 años, a Soquimich, una suspensión condicional del procedimiento. O sea, decidió no ir a juicio para condenar. ¿Y qué dice el fiscal Gómez? Que prefiere que paguen 2.600 millones de pesos, pero resulta que si va a juicio, lo que podría lograr es la disolución de la empresa. Este es un ejemplo de la corrupción mental de la Fiscalía, porque la Fiscalía se creó
para perseguir condenas en caso de delitos, no para obtener dineros. Fueron creados para lograr una condena penal. No son recaudadores de dinero, no son la Tesorería General de la República, y perdónenme, la justicia penal no se puede transformar en una justicia censitaria en que no hay condena para aquellos que tienen dinero y puedan pagar. Esa es la corrupción de la Fiscalía, corrupción mental. Y un dato a propósito del fiscal Pablo Gómez. Javiera Blanco, cuando era ministra de Justicia de Michelle Bachelet, nombró a Patricia Carolina Rosario Pérez Goldberg conservadora de bienes raíces de Villa Alemana. O sea, le aseguró la vida de por vida. Eso es ser conservador de bienes raíces. Esa señora, Pérez Goldberg, es la cónyuge del fiscal Pablo Gómez, el mismo que acaba de llegar al acuerdo con Soquimich. Es un dato. Desde el inicio, repito, del inicio de la causa Soquimich, esta causa fue mal llevada. Tanto los fiscales Gajardo como Norambuena son responsables. Como fiscales, además, próximamente deberán declarar en el caso Penta en una declaración, en una investigación que posiblemente podría hacer caer el caso Penta completamente. La renuncia a partir del 31 de marzo les hará ganar 6 millones de pesos por cumplimiento de metas, por bonos. Si hubieran renunciado de inmediato, pierden el bono. Razones de buen servicio hacen que entreguen el puesto a fines de mes, porque las metas, como lo hemos visto en esta columna, están cumplidas.